Como una imagen es mejor que mil palabras, vamos a ver un par de charts muy significativos para incidir en esta diferencia, para darnos cuenta de las diferentes sensaciones que podemos tener cuando tenemos un gráfico ajustado, cuando no lo tenemos. Este es el SP500 contado y este es el SP500 en su versión Total Returns, si queréis, o con dividendo y ampliación ajustada a través del Spider de su principal ETF. Fijaos en que en el año 2009 el mercado perforó temporalmente esa zona de gran soporte a largo plazo, que viene a definir el alza que viene desde 1932, confirmando lo que pareció un amplísimo doble top, un gran doble techo, un final, un cambio de tendencia que convergía con esa idea de que estábamos en el final de los tiempos, en que el capitalismo iba a desaparecer. Nosotros, puede verse en mi viejo blog, en Blogsagora, desafiamos el consenso de análisis técnico y del mercado en ese momento y propusimos ideas compradoras. Y uno de los gráficos que utilizamos para hacer esto fue precisamente la convicción de que en los total return pasaban cosas distintas. Fijaos lo que pasó en un gráfico con el dividendo y la ampliación ajustada. Se respetó en todo momento el soporte. Si cogemos el ETF y le quitamos el ajuste del dividendo, podremos ver que también hubo ruptura temporal de ese nivel de soporte tan clave y la posibilidad de que tuviéramos un doble techo. Sin embargo, eso es fruto de no hacer los ajustes necesarios. En los dos casos ahora tenemos un mercado en subida libre absoluta, no hay ningún cambio, pero en su momento fue de gran importancia tenerlo presente a fin de considerar ante qué podíamos estar, ante el final de los tiempos o ante una oportunidad, como nosotros dijimos en aquel momento, de tomar posiciones de forma histórica en lo que podía ser un suelo generacional, el nacimiento de un mercado alcista secular. El IBEX 35 no es distinto en ese aspecto. De hecho, el IBEX 35 es seguramente el índice más enfermo de esta distorsión, porque en nuestro mercado se dan dividendos absolutamente desproporcionados en relación a, por ejemplo, el SP500. Eso provocó, por ejemplo, que en el verano del 2012 muchos aficionados al análisis técnico hablaran de un mercado bajista, secular, o estructural, mejor dicho, porque se estaban rompiendo los mínimos del año 2009. En este caso no hace falta hacer ajuste ninguno, cogemos directamente no un total return, no un IBEX ajustado por una ampliación, sino directamente un total return, y vemos qué es lo que pasó con el IBEX 35. Pues que no se rompieron en ningún momento los mínimos del 2009. Luego no teníamos ese supuesto mercado bajista. Hay quien aquí vio un mega cabeza y hombros y nos proyectó hacia niveles infernales. Fijaos como en el caso de un total return ni siquiera podemos ver esa confirmación de patrón, y además es que estaríamos hablando de algo absolutamente desproporcionado. Es decir, ni siquiera habiendo roto por aquí, esto tendría pinta de cabeza y hombros. Aquí ya cuesta verlo, pero desde luego hablar de ello en un total return hubiera sido imposible. Esto es porque el índice IBEX 35 cae más de lo que lo hace el IBEX Total Return, porque el IBEX Total Return está reincorporando todos los dividendos y todas las ampliaciones que los propios estrategas y los propios gestores van a reincorporar al mercado. O sea, está menos lejos de la realidad o más cerca de la realidad, como queráis. Y se trata de algo como eso, porque necesitamos algo así para hacer bien esta actividad. Fijaos también en que en ese verano de 2012, en plena ruptura, lejos de eso, y en Ágora también fuimos muy alcistas en ese momento, lo que teníamos era la posibilidad de estar alcanzando la base de un gran canal alcista. Lejos de darnos una señal de venta, el total return nos invitaba a pensar en comprar. Después vino la figura de vuelta y luego ha venido el gran mercado alcista. Fijaos en que en estos meses el IBEX 35 ha conseguido directamente romper los máximos históricos y estar ya en subida libre absoluta. Eso nos manda un mensaje. Nos manda el mensaje de un mercado sin resistencias, de un mercado muy alcista. Fijaos también en la posibilidad de ver todo este gran proceso como un impresionante doble suelo sobre esa base de canal, con lo que nos proyecta claramente hacia el techo de ese canal en los próximos años. De todo eso no tenemos nada en el IBEX 35. No podemos hacer ese tipo de consideraciones. No tenemos esos argumentos. Cuando superemos esta zona, algunos quizá hablarán de gran doble suelo. Pero es que esa formación hace ya
2 años que se confirmó. No podemos esperar a la superación de los 12.230 puntos del IBEX 35 contado para saber lo que ya sabíamos cuando, a finales del año 2013, el mercado rompe esas resistencias en un IBEX Total Return. Evidentemente, estos días que hemos visto y leído mucho sobre la ruptura de esta gran resistencia, en realidad no hemos roto nada porque esa resistencia no existe. Esos máximos del año 2010 fueron superados hace muchísimo tiempo por un gráfico que haga esos ajustes. Así que dos visiones muy distintas, una mucho más optimista si queréis, que es la del IBEX Total Return, pero no se trata de optimismo, se trata de estar más cerca de la realidad. No quiero hablar de realismo, porque el IBEX Total Return está suponiendo que todo el dividendo y toda la ampliación es reinvertida, y eso es falso. Pero sabemos que el 70-80% de largo de los gestores de dinero reinvierten los dividendos que cobran en los activos y en los índices en los que trabajan. Por tanto, yo me quedo con falsear la realidad por un 20% que hacer lo propio por un 80%. Si tomamos otro índice que todos conocemos, que es el DAX, al que nos gusta compararlo, con el que con frecuencia analistas y estrategas hacen comparaciones, nos encontraremos con que podemos hacer lo mismo. También existe una versión Total Return del índice. Esa versión Total Return del índice ha conseguido la subida libre en las últimas semanas, máximos históricos. Sin embargo, la versión que todos utilizamos, este DAX, el llamado DAX Performance, lo consiguió hace mucho tiempo. Ya a finales de 2013, el DAX Total Return consiguió batir su máximo histórico. Y es que el DAX, queridos amigos, es Total Return. Cuando hablamos del DAX, no hace falta hacer ningún ajuste, porque él ya lo hace bien. Y por tanto, cuando comparamos el DAX con el IBEX 35, estamos haciendo un constructo absurdo. O comparamos el DAX con el IBEX 35 Total Return, o comparamos el IBEX 35 con el DAX Course Index, cosa que no hace nada.